de esa manera desproporcional para los colombianos? No, pasa muchas cosas. La economía crece porque las compañías, porque las empresas invierten. La economía crece cuando las empresas invierten y se genera mayor empleo y se generan mayores recursos, por supuesto. Cualquier gobierno, y este gobierno, el gobierno actual así lo ha dicho, cualquier gobierno quiere y depende fuertemente de que haya una gran inversión para poder cumplir con las metas de recaudo para poder hacer todas las inversiones que requiere lo social y también con las metas de producción y de generación de empleo para que las familias colombianas tengan trabajo y las familias colombianas tengan ingresos. Si nosotros no cumplimos las metas de inversión que tenemos, vamos a tener problemas en las casas, vamos a tener problemas de salario, vamos a tener problemas probablemente también de proveeduría, es decir, no vamos a tener alimentos, no vamos a tener productos. Recuerden ustedes que la población en Colombia crece en cerca del 1% todos los años. Nosotros que tenemos que tener la capacidad de crecer para no solamente alimentar y poder atender a todos esos colombianos nuevos que están naciendo, sino además darle un futuro y darle una oportunidad en el largo plazo. Es la responsabilidad que todos tenemos. De manera que no tener inversión, Miguel, senador, perdón, quizá por la confianza, perdón, de manera que nosotros, si no contamos con inversión, realmente lo que vamos a tener es un país que se nos va a marchitar, lo cual sin duda alguna va a ser extremadamente grave para las próximas generaciones. Gracias, Bruce. ¿Para qué se necesita la reforma y en qué se van a gastar la reforma? Cuando uno tiene semejante ambición en materia presupuestal, por lo menos desde la Sociedad de Agricultores de Colombia y los 22 sectores que representamos, sería de la mayor importancia que el gobierno nacional le dijera al país en qué se van a invertir los recursos. Porque el gobierno en su plataforma de campaña hizo un anuncio en doble sentido que le pega al sector que yo represento. Lo primero, la lucha contra el hambre, y lo segundo, la importancia del sector agropecuario colombiano. Y hasta el momento no existe ninguna claridad de en qué se van a gastar la plata y si va a haber recursos para la lucha contra el hambre y cuáles y cómo se van a invertir, y también para la dotación de bienes públicos del campo colombiano. Y ahí también es importante mencionar que la reforma deroga algo que es muy importante para la ruralidad, y es la renta de destinación específica de la sobretasa que pagan los bancos. Eso se venía utilizando para la construcción de carreteras, de vías terciarias, que tanto necesita la ruralidad y que generan empleo en las comunidades rurales. Nos preguntamos a cuenta de que si el gobierno del presidente Petro es un gobierno que dice que va a invertir en la ruralidad, se está quitando una renta específica o destinación específica que es fundamental para el agro. Por el contrario, creemos que en el Congreso de la República se debería ser más ambicioso y no solamente volver a tener esa destinación específica para la dotación de carreteras, sino para los demás bienes públicos que necesita la ruralidad y, por supuesto, también para luchar contra el hambre. Lo tercero que hay que mencionar acá es que una reforma tributaria no viene sola, porque esta reforma tributaria va a venir de la mano de una muy seguramente reforma laboral el año entrante. Y creo que como colombianos y todos los que representamos a productores, será muy importante la claridad que exista sobre el impacto que puede tener la reforma tributaria, como bien lo ha hecho Bruce McMaster, sino también eso va ligado con lo que pueda ocurrir en materia laboral. Y en materia laboral, para la ruralidad, también hay una derogatoria, que es la eliminación de los costos presuntos para la caficultura, que no tiene ninguna explicación, y eso golpea directamente a más de 500.000 familias caficultoras que tiene nuestro país. Lo cuarto es que el gobierno del presidente Petro ha hablado de la reforma agraria y de la titulación de los predios y de darle la tierra a quien no la tiene, que yo creo que ese propósito lo acompañamos todos los colombianos. Pero también han hablado del impuesto a la tierra improductiva, que eso es una responsabilidad exclusiva de los municipios y no del gobierno nacional, pero también en la reforma se está hablando de lo que es la ganancia ocasional. Y la ganancia ocasional no solamente afectará a los grandes, como bien lo dice Bruce. Cuando un productor pequeño de 1 hectárea, 2 hectáreas, vaya a vender su predio, si es que lo va a vender porque no va a poder pagar el impuesto que el mismo gobierno se ha encargado de sensibilizar a toda la opinión pública, pues imagínense lo que puede pasar en materia de ganancia ocasional. Adicionalmente, en materia de inocuidad de los alimentos, hay que tener presente que muchos de los alimentos que consumen los colombianos, y la inocuidad es ese cuidado que hay que tener y cumplir las normas nacionales para evitar que haya contaminaciones cruzadas,
se utilizan plásticos que son de un solo uso. Y como lo hemos dicho en diferentes oportunidades, este tema de los impuestos al plástico de un solo uso también tiene que tener una evaluación muy cercana por parte del Congreso de la República y del ministro de Hacienda y del director de la DIAN y de la ministra de Agricultura y del ministro de Comercio, porque indiscutiblemente eso le va a generar un impacto que no es un impacto que tenga que ver solamente con los temas tributarios, sino con los temas de inocuidad de la alimentación, y yo creo que todos coincidimos en que hay que garantizar la inocuidad de la alimentación para los colombianos. Y adicionalmente, también hay que destacar de lo positivo que trae la reforma, como la reforma última que tuvo la administración del presidente Duque, que al final del día no se le puso IVA a la comida de los colombianos. Pero seguramente, como hará referencia a ella el presidente de FENAVI aquí, en el caso de los alimentos ultraprocesados, pues evidentemente hay unas cosas que cuidar para tener las claridades jurídicas. Cuando uno habla con la gente en la calle, siempre utilizan una expresión que a mí me gusta mucho. Hay cosas que son de zanahoria y hay cosas que son de garrote. Tal vez uno quisiera ver, estimados senadores, porque aquí no se genera más zanahoria y menos garrote, para incentivar inclusive el desarrollo de la ruralidad. Nosotros lo hemos propuesto desde la SAC desde hace muchos años. Ya que estamos hablando del impuesto de renta, ¿por qué no se genera un impuesto de renta diferencial para las inversiones en el campo colombiano? Porque además se están derogando los beneficios de las megainversiones que se realizan en la ruralidad. Bueno, si eso no lo quieren, apostémosle a la seguridad alimentaria con la generación de un incentivo por la vía de la renta. Apostémosle a la seguridad alimentaria, y eso es bueno pensarlo a la hora que llegue la discusión del impuesto a la tierra productiva o a la tierra improductiva. Qué bueno, mejor será que los productores de alimentos de nuestro país entonces tengan exenciones o reducciones en el impuesto a la tierra si es que se dedica a cumplir la función social de la propiedad. Eso es una zanahoria bien grande que no va de la mano de un garrote como desafortunadamente se ve en la actualidad. Y por supuesto, como lo hemos dicho también desde el Consejo Gremial Nacional y los gremios que hacemos parte de esta colectividad, y lo dijo Bruce, la lucha contra la evasión. Ahí hay billones de pesos que se pueden conseguir en materia de evasión y que podrían balancear, obviamente, la aspiración que tiene el gobierno, pero por supuesto lo que necesita el país. Simplemente déjeme finalizar ya para terminar y hacer uso óptimo del tiempo que nos han brindado, que para nosotros, además de los puntos que he expuesto aquí de manera muy concreta, resulta fundamental, y creo que para todo el país, conocer cuál va a ser el destino de los recursos que quiere esta reforma. Porque como lo hemos dicho, durante esta pandemia, si hay un sector que le ha cumplido al país, ha sido el campo colombiano. Es momento de que Colombia le cumpla al campo, y la manera de cumplirle al campo es con chequera, y con los recursos que se necesitan en materia de inversión rural, y hasta el momento no tenemos ni idea de qué se va a hacer para fomentar el desarrollo agropecuario en nuestro país, pero también para hacer la lucha contra el hambre, concepto que creo todos estamos de acuerdo. Muchas gracias.